del IACS, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y bueno, gracias por haber venido los que habéis venido al Salón de Actos y los que están conectados online en casa, pues también muchas gracias. La charla de hoy a la que os hemos invitado, después de la primera que tuvimos de aspectos más generales de Horizonte Europa, pues hoy queríamos hablar más en detalle del clúster salud en Horizonte Europa. ¿Puedes pasar al siguiente? La charla de hoy es la segunda del ciclo que hemos preparado de Horizonte Europa a tu alcance. Para poder hacer estas charlas, pues tenemos el apoyo de la Agencia Europea de la Agencia Estatal de Investigación, que nos ha concedido el proyecto IACS in Europe. Y entonces pues, tenemos este ciclo de charlas que os lo contamos ya la vez anterior. Hoy estamos en la segunda, conoce al detalle el clúster de salud de Horizonte Europa y ya sabemos la fecha de la siguiente, oportunidades de participación en la misión cáncer, que será el 13 de junio. Entonces os enviaremos la información igualmente como para esta, pero si queréis pues os podéis anotar ya la fecha. Para la charla de hoy tenemos a Juan Riese, que también es parte de la unidad de proyectos del IACS. Y bueno, Juan, antes de venir al IACS, pues fue muchísimos años Punto Nacional de Contacto de Salud en España y bueno, tiene una gran experiencia en todo esto. Entonces, pues bueno, ahora que ha venido al IACS le hemos llevado un poco al otro lado, a que sepa también que se hace al otro lado, no solo como punto nacional. Entonces ahora tiene una visión todavía más completa y os va a contar, pues eso, vamos a entrar ya en más detalle en el clúster salud. Si tenéis cualquier pregunta, pues la podéis hacer o bien en el momento o cuando terminemos, y los que estáis en casa, yo creo que mejor que lo escriban, ¿no? Lo ponéis en el chat y luego mis compañeras leerán las preguntas, ¿vale? Pues muchas gracias, Elena, por la introducción a esta segunda charla del ciclo, como ha comentado. Y hoy nos tocará hablar del clúster de salud. ¿Cómo se interpreta los textos de la convocatoria, los famosos topics, y cómo se puede participar? La estructura de la sesión anterior fue el programa marco, cómo se definían las convocatorias europeas, cómo se basaba todo en un plan estratégico que diseñaba la Comisión junto con otros actores que participaban en su diseño, sobre todo sondeando los intereses del mundo científico, cómo se estructuraba ese programa marco y distintas opciones, y luego cómo se está ya en la parte final del diseño del plan estratégico 25-27 y que va a ser la base de las futuras convocatorias. En la sesión de hoy tendremos, pues una vez recordando la estructura básica de Horizonte Europa, describiremos ya el programa de trabajo, el clúster de salud. El programa de trabajo es el texto de la convocatoria, la jerga europea. Esto es otra cosa que siempre cuesta hacerse con ella, la jerga europea, que tiene su no sé qué. Análisis de los apartados de un topic, vuelta a la jerga europea. Los topics son las áreas concretas en donde se van a financiar los proyectos, es donde está la información adecuada para que se puedan enviar las solicitudes de financiación, lo que es la propuesta de proyecto. Hablaremos de las reglas generales de participación, para que se pueda entender cómo se participa, y unas nociones de cómo solicitar esa financiación, que ya será como dará pie a las próximas sesiones para hablarlo con más profundidad. Recordando la vez anterior, ¿por qué vamos a Europa? Pues es porque queremos ser ambiciosos, ¿no? En realidad, lo que decía Steve Jobs en su momento, decía, ¿qué quiere estar toda la vida vendiendo agua azucarada? Cuando trató de contratar a un ejecutivo de la Coca-Cola. Y me decía, vas a estar haciendo algo tan ridículo como hacer agua azucarada, mejor hacer cosas que pueden mover el mundo, ¿no? Como puede ser tecnología que tenemos todos entre manos hoy en día. Pues algo así es lo que pretendemos que hagamos con Europa. ¿Vamos a hacer siempre todo a escala nacional o vamos a mirar un poco más allá de nuestras fronteras y trabajar con gente de los cuales podemos aprender mucho y ellos pueden aprender de nosotros y crear
una masa crítica de investigación potente. Vamos a hablar entonces de la estructura básica de Horizonte Europa. Recordando la vez anterior, veis aquí vamos a centrarnos en el rectángulo central. Se divide en 3 pilares. Pilar 1 de ciencia excelente, donde va a ir la investigación más básica. El pilar 2, que se divide en los llamados clústeres, el cual hablaremos hoy, el de salud. Y luego el pilar 3, aquí es donde vamos a centrarnos, porque son los famosos proyectos europeos que todo el mundo habla. Hay distintas modalidades, pero lo que se entiende habitualmente como proyecto europeo es lo que vamos a comentar dentro de lo que se considera lo que es el clúster salud. Y luego está el pilar 3, que está dirigido ya a la innovación, a la traslación de los resultados a la práctica. Lo vamos a ver muy brevemente. El pilar 1 están 3 opciones muy claras. Las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación, de sus siglas en inglés el ERC, European Research Council, investigación de frontera realizada por los mejores investigadores y sus equipos, con varias modalidades dependiendo del tiempo transcurrido desde la lectura de tesis. Un programa, como todo, muy competitivo, pero se supone, cuando te lo conceden, que estás en la élite de la investigación en Europa. Esto está abierto a cualquier sector de la ciencia, en salud, por supuesto. Las acciones Marie Curie, que son distintas modalidades, sobre todo para gente más recién acabada de la carrera, que permite pues, desarrollar tareas de investigación, tanto de pre como postdoc, intercambios, etcétera, etcétera. Y las infraestructuras de investigación, que son asociaciones de centros por toda Europa, que permite acceder de una manera compartida a la información o datos, o sean ratones, o sean transgénicos, o sean imágenes, o sean muestras de distintas infraestructuras, de manera que puede facilitar las tareas de investigación de todos nosotros. Sin entrar en detalles en ello, pero os conviene que algún día pues, podáis informaros, porque puede ser muy importante también para que podáis avanzar vuestras líneas de investigación. Lo que es el pilar 2, vamos a hablar con detenimiento en la parte de salud y ahora a continuación. Y para terminar esta pequeña introducción de lo que es Horizonte Europa, lo que es el pilar 3, que tiene 3 apartados. Uno, el Consejo Europeo de Innovación, que está en varias modalidades, unas consorciadas, que está dirigido en parte, porque sí, son consorcios, sobre todo a empresas que están recién creadas o que se pretenden crear para precisamente trasladar a la práctica los resultados obtenidos con las investigaciones previas. Existen los ecosistemas europeos de innovación, que son redes de entidades o de plataformas de innovación en toda Europa, para aprender mutuamente de cómo precisamente trasladar esos resultados y realizar actividades de innovación. Y por último, no menos importante, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que va con convocatorias específicas tanto para formación como para innovación, como para otros aspectos como creación de negocios, que son también interesantes. Y vamos a entrar ya en lo que es el programa de trabajo del clúster salud directamente. Esto es la portada del texto de la convocatoria. Son textos complicados de leer, hay que decirlo, porque presenta mucha información condensada en los que cada palabra, cada coma tiene su sentido. Este concreto tiene unas 220 páginas. Lo importante, este es el que está actualizado para el 2024, contiene 2023, 2024, no sé por qué motivo han puesto 2025, porque no es cierto, alguna cosa tendrán ahí, pero quizás sea gran cosa. Y esto es lo que no lo veis quizás muy bien, pero simplemente quiero exponer la estructura que tiene el texto de la convocatoria, el programa de trabajo. Veis aquí que hay distintos apartados, el destino 1, y aquí en concreto en cada destino, ese es el destino 2, el destino 3, de lo que hablamos la vez pasada, pero vamos a repetirlo a continuación. Aquí dentro de cada uno aparecen los topics, que son las áreas que tenéis que estudiar para ver la manera de presentarlos. Modo de actuar con este documento tocho: ir al índice, ver qué hay, que os suene algo que lo cual podéis encajar vuestra idea de proyecto. Tener en cuenta que los textos de la convocatoria suelen ser bastante generales,
en el que no te van a decir que tu línea de investigación se contempla. Tienes que pensar, ¿esto encajaría? Hacer un ejercicio así de inclusión de vuestra idea en aspectos más generales, que ahora lo veremos cómo se haría, para que podáis identificar lugares concretos donde podéis participar, que serían los tópicos correspondientes. Entonces, el texto empieza con una introducción en el cual te explica la base que existe para desarrollar estas convocatorias, que son lo que hablamos la vez anterior, el plan estratégico existente previamente, las orientaciones estratégicas clave, en fin, la base política de todo esto, y te explican además cuáles son los impactos que se prevé que tengan que tener lo que es la convocatoria en general. Son muy generales también, que haya un acceso de calidad a los sistemas de salud, que sea la vida con buena salud, tener una Europa resiliente preparada para amenazas emergentes, servicios digitales de alta calidad para todos y una economía basada en datos que sea segura y que sea competitiva. Como veis, muy general, pero esos son los objetivos políticos que se quieren obtener a partir de esta plan estratégico que se ha montado o se ha tratado de desarrollar mediante las convocatorias. A ver si me deja pasar. Sí. Creo que no me he saltado ninguna, pero sí. Vale. Entonces, hemos hablado de impactos. Ahora, estos impactos se van a desarrollar o se van a ejecutar o se van a tratar de conseguir basándose en los llamados destinations. La traducción destinos. Hasta ahora yo me temía que se podía hablar de destinaciones, pero nadie se ha atrevido a maltratar el idioma de esta forma. Se establecen 6, la habremos visto la vez pasada, que son los distintos apartados del texto de la convocatoria. Finalmente, destino 1, muy general, ¿no? Es permanecer con salud en una sociedad rápidamente cambiante. Destino 2, vivir y trabajar en un entorno que promueve la salud. Destino 3, abordar enfermedades y reducir la carga de enfermedad. Hay una explicación de lo que es cada uno. Aquí en el caso del destino 1, pues desarrollar estilos de vida y comportamientos más saludables en entornos. Perdón, se me ha olvidado silenciarlo. Un segundo. A ver si consigo el sonido. Ya. Vale, perdonad. Estamos en el destino 1. El destino 2 sería estudiar cómo afectan los factores medioambientales en la salud. Es una cuestión candente. El destino 3 ya es investigar en enfermedades cualquiera que pueda encajar en nuestros textos de la convocatoria, no comunicables, infecciosas, enfermedades raras, entender los mecanismos de la enfermedad, desarrollar tecnologías que puedan combatir la enfermedad, desde diagnóstico hasta terapias, y por supuesto. Destino 4 enfocado al desarrollo de sistemas de salud que sean innovadores, sostenibles, que puedan que sean la punta de lanza de la prevención y el tratamiento de las personas cuando puedan sufrir a una enfermedad, enfocada a las personas, que sean eficaces para permanecer precisamente esa sostenibilidad de los sistemas de salud y basado en políticas de salud basadas en la evidencia. Destino 5 ya es desarrollo concreto de herramientas que puedan aportar soluciones, en la mayor parte de las veces basadas en soluciones digitales, para precisamente pues, abordar todos los problemas de salud de la sociedad. Y por último, destino 6 con un enfoque más industrial para desarrollar pues, métodos, soluciones, tratamientos que se puedan apoyar para que la industria las pueda realizar. Dicho esto, pues aquí tenemos otra vez lo que os he comentado. Aquí en este caso, en la primera parte vemos 3 destinos, el 1, el 2 y el 3, y dentro de estos, pues los distintos tópicos. Vamos a abordar como ejemplo el destino 1. Solamente vamos a hablar de él, porque si no sería una
eh, una charla verdaderamente muy larga. Primero, cada destino tiene impactos específicos. Hemos visto los generales, ahora son los específicos de ese destino. Esto empieza cada apartado del destino de esa manera. Un desarrollo en el cual te dice que cuando desarrolles la idea de proyecto, tienes que pensar que tenga finalmente en largo plazo se pueda tener uno o varios de los impactos que se hacen, que se detallan aquí. Que los ciudadanos puedan adoptar estilos y comportamientos más saludables. Imaginaros, vosotros estáis con vuestra investigación laboratorio, tienes que hacer un salto mortal a 10, 15 años vista y decir, ¿y esto cómo va a impactar luego en la sociedad, en vuestra salud? Y eso puede ser complicado. Puede decir, bueno, yo estoy aquí en esta línea, pero esto al final, ¿en qué va a derivar? Pues eso es lo que tenéis que hacer. Pensar en ello, porque al final os van a evaluar también esto. Os van a evaluar el impacto que prevéis que pueda tener. No se trata de que durante el proyecto lo tengáis que conseguir, pero sí que pensáis ya en ello, que vais a contribuir. Igual que aquí, este segundo impacto, aquí pone claramente, podéis elegir uno o varios. Depende de vuestra línea de investigación, no tiene que cubrir todo. Los ciudadanos son capaces de gestionar mejor su estado de salud, tanto físico y mental, y su bienestar, así como monitorizarlo, interaccionar con los profesionales de la medicina y también cómo se pueden empoderar para poder gestionar su propia salud. Aquí en el siguiente, mm, los niños y los adolescentes están empoderados para monitorizar y gestionar su salud mental, física y social. Es decir, siempre estáis pensando en que con vuestras investigaciones consorciadas vais a aportar algo que permita que se obtenga ese impacto en el largo plazo. Más impactos posibles sería la sociedad se beneficia de una carga reducida de enfermedad, también desde el punto de vista económico, para evitar la enfermedad, el malestar, la enfermedad y la muerte prematura. Se mejora la confianza de los ciudadanos en todas las intervenciones que se van a desarrollar, lo que es la medicina. Mejorar y también se dará una guía para que las autoridades sanitarias tomen decisiones adecuadas. Y por último, se desarrollarán políticas de salud y acciones para promover la salud, prevenir enfermedad, basado en conocimiento, centradas en las personas y personalizadas. Como veis, es muy ambicioso, pero tenéis que pensar que esto es algo de ciencia ficción de cara al futuro, pero algo tenéis que hacerlo. Tenéis que pensar que esto va a servir para algo para que en el futuro vivamos todos mejor. Bien, esto es cómo continúa el texto de la convocatoria. Dentro de ese destino hay una tabla de resumen de las características. Quizás se vea pequeño, pero os lo voy a explicar. Esta tabla aparece la fecha de apertura. Aquí, por ejemplo, aparece de la última convocatoria. La del año que viene todavía no está en marcha, pero sería apertura 30 de marzo de 2023. Esta es la modalidad. Esta es de 2 fases. Es decir, hay que aportar una solicitud de 10 páginas para la primera fase, que cierra el 19 de septiembre, cerró el 19 de septiembre pasado, y la segunda fase, para aquellos que pasen y sean seleccionados, cerró el 11 de abril. Luego aparecen presupuestos. Aquí hay 2 topics, que son de 30 millones y 50 millones de euros. La Comisión Europea indica que más o menos la cantidad el presupuesto que puede tener cada proyecto, de 8 a 10 y de 8 a 12, con lo cual calculan se van a financiar 3 proyectos en el primer topic o 5 proyectos, más o menos. Y el presupuesto total para esta convocatoria del Destino 1 son 80 millones de euros. Y esto de aquí es el RIAR, es decir, que es una acción de investigación e innovación, el proyecto europeo clásico de toda la vida. Actividades de investigación e innovación. Luego hay un listado que luego explicaré, que son las condiciones generales para participar. Está basado en distintos anexos, distintos documentos llamados anexos, que se pueden descargar. Son condiciones de admisibilidad, es decir, de admisión, condiciones de elegibilidad, capacidad financiera que tienen que tener las instituciones, cuáles son los procedimientos o los criterios de evaluación,
los documentos que hay que consultar, los procedimientos y luego las cuestiones legales y financieras que tienen que aplicarse. Y pasamos a los apartados del topic ya. Distintos apartados que tienen cada uno. Un código de asignación y título. Luego viene la tabla de condiciones específicas y dos apartados. Expected outcomes no son los impactos, son los outcomes. Está a mitad. Cuando acabe ese proyecto, ¿qué se habrá conseguido? Aparte de los resultados del proyecto, a corto plazo, después de de la finalización del proyecto, ¿qué se va a conseguir? En ese sentido que veremos en el texto de la convocatoria. El scope. Este es el apartado que os va a explicar el contenido de vuestro proyecto, vuestra solicitud de proyecto. Para que no sea una cosa muy general, determinado corsetamiento tiene que haber, de acuerdo con el título y con las indicaciones que se proponen en el apartado de scope. Y luego unas notas al pie de página que, como pasa muy a menudo, no se tienen en cuenta, pero a veces son muy determinantes porque te aclaran a veces bastante las ideas. Bien, pongo como por ejemplo este de aquí, que es como os he dicho, el título y cuadro de condición. El título sería este, hay una asignación que te está diciendo el destino, que es la abreviatura Stay Healthy, Stay HLTH, un código de identificación que es de 2 fases, y la convocatoria desde 2024 del Cluster Salud, HLTH. Y este se llama Prevención personalizada de enfermedades no comunicables, abordando áreas de necesidades insatisfechas utilizando fuentes de datos múltiples. Esto lo leéis y no os dice nada, realmente. Lo único que sabéis es que son enfermedades no comunicables. ¿Entraría patología cardíaca? Por supuesto. Alzheimer, por supuesto. Cualquier enfermedad no comunicable. Prevención, ya te está diciendo. Vamos a trabajar en sistemas que puedan predecir evolución. Personalizada, o sea, vais a tener que hacer perfiles de lo que sea, genéticos, proteómicos o datos, lo que se os ocurra. Abordar áreas de enfermedades insatisfechas, ¿vale? Pues si hay un déficit en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, lo que sea, ya vais bien. Pero ya vosotros podéis ir encajando lo que veáis. ¿Veis cómo cada palabra tiene su sentido? Utilizando fuentes de datos múltiples. Pues hay datos genómicos, datos de historias clínicas, datos de imagen, datos de lo que puedes proponer. Aparecen luego en el texto algunos ejemplos para que no vayáis tan perdidos. En cuanto a la tabla de condiciones, pues te diciendo otra vez el presupuesto, de 8 a 10 millones de euros por proyecto, para que se consigan. El presupuesto global para la convocatoria, la Research and Innovation Action que he comentado, y ya luego comentaremos estas condiciones de admisión y elegibilidad. Importante aquí que lo destaco, la mayoría de las veces te lo va a poner aquí. Los Estados Unidos, es decir, socios de Estados Unidos o entidades de Estados Unidos pueden participar, al igual que participan entidades europeas. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo por el cual podemos participar en las convocatorias del NIH, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y por ahora, mientras Trump no esté por ahí, vamos a hacerlo. Porque si aparece este hombre, va a haber reticencias, ¿no? Y eso ya ha habido una vez anterior. Pero esto por ahora es importante porque todos, yo creo que la mayoría, tenemos alguna relación con investigadores de por ahí. Bueno, aquí hay una cosa también importante. Como somos europeos y somos así, pues queremos utilizar más nuestros servicios basados de observación, de geoposición europeos, como son Galileo, Copérnico y esas cosas, más que los otros. No vamos a dar datos a otros sitios. Y esa es la tabla, aparece de nuevo, indicando ya en concreto aquí los criterios de selección, pues aparecen los umbrales. Por ejemplo, aquí como son 3 criterios, como veremos después, excelencia, impacto e implementación, determinados umbrales. Todo proyecto que sea evaluado por debajo de 4 en excelencia no va a pasar a la segunda fase. O no va a entrar en la lista final de proyectos a ser financiados, ni siquiera van a pasar ya aparte. O sea, tiene que cumplir para que sean considerados el criterio de evaluación por encima de estos tres umbrales. Los procedimientos, aquí importante que se trata de un procedimiento de evaluación ciega
en la primera fase. Eso quiere decir que no podéis aportar ningún dato que indique en la parte B, lo que es la memoria científica, que pueda identificar quiénes sois, quiénes son los socios y vuestra trayectoria, ni nada de eso. Tiene que ser totalmente ciego para que haya una objetividad total. En la parte A, que es la administrativa, sí que parece, pero eso no lo van a ver el panel de evaluación. Vale. Ya vamos al texto directamente. Expected outcome. He subrayado para que no os perdáis lo que parece más relevante, aunque siempre habrá que leerse repetidas veces ese texto. Ya sabemos que la expected outcome es la parte, digamos, que el impacto cercano de vuestro proyecto. Al finalizar el proyecto, ¿qué va a ocurrir? Pues aquí te está indicando que tenéis que considerar uno o varios de los impactos que hemos visto anteriormente, pero hay que abordar o tener en mente varios de estos outcomes, que los ciudadanos tienen acceso a esquemas de prevención personalizadas que son eficaces y a consejo en salud. Los profesionales de la salud utilizan herramientas eficaces, comprobadas, para facilitar la tarea. Los programas nacionales y regionales de salud hacen mejor uso de los fondos, de su infraestructura, de la personal, en la prevención y promoción de la salud, tanto en atención primaria como secundaria. Las empresas generan oportunidades de negocio. Seguimos. Ahora en otro apartado. Ahora es el concreto. ¿Qué tienen que pensar las personas que están delante de esto, que están en su trabajo, en su línea de investigación? Vale. Enfermedades no comunicables. Te explican primero cuál es la demanda, por qué no está esto solucionado. Porque son responsables de la mayor parte de la carga de enfermedad en Europa y la causa principal de muerte prematura que puede evitarse. Entonces hace falta, es la base, hace falta sistemas de prevención. Hay algunas cosas en marcha, te explica, pero no hay estrategias útiles de estratificación e individualización de los sistemas de prevención. Hace falta personalizar más, tener perfiles adecuados para que las terapias sean también no genéricas, sean adaptadas al perfil de cada persona e identificar personas en riesgo que puedan desarrollar determinada enfermedad. Cualquiera que vosotros penséis, insisto, que sea no comunicable. Es decir, no sería una enfermedad infecciosa o un COVID. Aquí no entraría. Te explica lo que es la prevención personalizada, que entiende la comisión como es la prevención personalizada y cómo los proyectos tienen que tratar de reducir la carga de enfermedad basándose en esta iniciativa que conviene consultar, que eso deriva en la nota a pie de página, que por eso he dicho antes que es muy importante de analizar, que están aquí, como veis, los pies de página. Entonces, la investigación que se va a proponer, es decir, la solicitud que vais a hacer de financiación, ese proyecto deberá abordar todos estos puntos y tendrá como resultado toda la lista que pone aquí. Permitir entender las áreas que existen no satisfechas en cuanto a la prevención, abordando mecanismos de enfermedad, gestión de la progresión de la enfermedad y recaídas, recidivas. Diseñar o proponer políticas ambiciosas para precisamente que se pueda implementar estos sistemas y desarrollar aproximaciones holísticas, integradas, en cualquiera de los siguientes aspectos. Aquí ya te dice, desde genómica, metagenómica, epigenómica, microbioma, metabolómica, trastornos del sueño, ya te da bastantes indicaciones para que vosotros podáis desarrollar esa propuesta de proyecto. Y luego los aspectos éticos, legales y sociales, muy importante para la comisión, porque somos muy heterogéneos en Europa y hay que integrar a todos los sectores de la sociedad, así como la economía de la salud, que tiene que ser, porque claro, si tiene que abordarse, tiene que implementarse por sistemas de salud, es necesario que se entienda cuánto puede costar esto en la integración. Entonces, y ya va afinando y dice, la investigación en concreto tiene que proporcionar información o resultados a estos puntos.
Desarrollar y validar estrategias eficaces para prevenir enfermedades no comunicables, optimizar la salud de las personas, incluyendo los más vulnerables. Es muy conveniente, muy adecuado incluir siempre las personas vulnerables porque así la comisión pues, se alinea con la visión política que tiene y será bien puntuado. Proveer evidencia científica para entender cómo se desarrollan esas enfermedades de base multifactorial, desarrollar las computacionales para la utilización, manejo de datos y para su utilización para la identificación de factores de riesgo, desarrollo de técnicas y herramientas para que se puedan utilizar luego como intervenciones en los sistemas sanitarios, desarrollar esas herramientas de datos que existen para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y ya finalmente determinar y ofrecer y destacar los beneficios de una vida saludable para que puedan ser incorporados en las guías que ayudan al mantenimiento de la salud de la población. Aquí, como no, tiene que haber pues, desarrollar datos, sistemas o procedimientos de minería de datos del mundo real para desarrollar pues, indicadores que puedan servir para identificar pues, o diagnosticar o prevenir por medio, por ejemplo, pues, sistemas wearables, es decir, asociados al cuerpo y basándose en inteligencia artificial. Como veis, es muy integrador demostrar, por supuesto, el prototipo que podáis desarrollar para que ver cómo funciona. Una vez más, los notas a pie de página te pone ejemplos de lo que puede ser utilizar, tipos de técnicas computacionales para que tengáis la información adecuada para desarrollarlo. Como veis, muy heterogéneo. Todavía continúa, pero acabamos. Hay que crear sinergias, no hay que empezar de cero, sinergias con otros proyectos o iniciativas que existen a escala nacional, europea o internacional, saber que os apoyáis en ello. Incluir aspectos sociales, porque tenéis que pensar que las personas, pues no todo el mundo tiene esa base científica, química, clínica, médica, y también las tradiciones, las culturas en Europa son muy distintas. Incluso dentro de los propios países son muy heterogéneas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta proyectos previos y también los proyectos que se vayan a seleccionar en esta convocatoria deberán tener contacto posteriormente entre ellos, no antes, sino una vez concedidos, si tenéis la fortuna de que tenerlo, o la desgracia, porque va a ser una gestión compleja, pero que dará satisfacciones, pero sí que podéis colaborar con ellos de alguna manera para crear lazos de unión. No se sabe, claro, no se puede saber previamente si en el mismo misma área de investigación, pero al menos se esté trabajando y se puedan abordar problemáticas comunes. Bien, y luego también, si se van a usar los que se denominan ensayos, no ensayos clínicos, estudios clínicos, te lo subrayo aquí abajo, que hay que utilizar un formulario aparte. Esto es muy importante porque no se trata no solo de lo que son ensayos clínicos per se, sino un concepto más general, estudios clínicos, eh, que incluyen los ensayos clínicos, las investigaciones, cohortes, etcétera, que tengan relación con lo que se define aquí. Cualquier recogida prospectiva o retrospectiva y análisis de datos de salud obtenidos de pacientes individuales o de personas sanas para abordar cuestiones científicas relacionadas con el entendimiento, prevención, diagnóstico, monitorización o tratamiento de enfermedad mental o condición física. Es mucho más amplio. Por ejemplo, estáis usando una muestra o muestras de tejido. Esto es un estudio clínico, con lo cual habrá que rellenar este formulario. Si estáis desarrollando un sistema de diagnóstico y vas a probarlo con personas, es un estudio clínico. Si tenéis un tratamiento en fase 1 y lo vais a probar, es un ensayo clínico, también entra aquí. Es decir, un formulario que habrá que añadir. Ahí os podéis extender lo que queráis, no hay límite de páginas. Pero es un documento que hay que cargar en el sistema junto con la solicitud. Reglas generales. Vale. Hemos visto antes un listado de anexos y vamos a hablar ahora de estos. El primero es el de admisión, admisibilidad.
Están de anexos de A a H, mucho que leer, ya lo sabéis. Habrá que leer mucho al principio, pero bueno, desde la Oficina de Proyectos Europeos, aquí estamos para, como sacerdotes, sacerdotisas, para interpretar los textos evangélicos de la Comisión. Y tienen un no sé qué, a veces hay que interpretarlos correctamente. El plazo de entrega, la vía única telemática es el plazo de entrega, hay que cumplir los plazos, está claro. La vía única, no se trata de enviarlo por correos, a ver, un paquete, antes sí. Ahora es todo vía telemática por el portal del participante. Hay que completar todos los apartados, no se puede dejar nada en blanco. Las solicitudes deben ser elegibles, es decir, hay que cumplir con las condiciones y los requisitos. Accesibles e imprimibles, que no haya nada que impida que la gente que está en el perfil de evaluación quiera descargarlo e imprimirlo. Hay que incluir un plan de explotación dentro del límite de páginas, claro, y de actividades de difusión y comunicación. Esto lo último es... Todo esto es importante porque se supone que es dinero que procede de nuestros impuestos, de nuestro IVA, y se trata de que redunde en nuestra mejora de la calidad de vida, con lo cual, pues también un control de la población que quiera saber qué se hace, qué están haciendo esta gente en este proyecto. Bueno, pues esas actividades de difusión y comunicación. Y si se va a explotar cosas, pues bueno, pues nos mejorarán la vida. En caso de evolución a ciegas, como he dicho antes, no hay que incluir datos que permitan la identificación de solicitantes en la parte B, que es el formulario de memoria científica. Y luego hay que respetar los límites de página, evidentemente, porque el sistema si no corta y elimina las páginas que exceden el límite, con lo cual el panel de evaluación decide aquí falta información, penalización. Los de fase única son 45 páginas y la fase 1, cuando es de 2 fases, son 10 páginas. Me dirán, que bien es poco. No, pero el sintetizar un proyecto tan grande en 10 páginas tiene también su dificultad. La legibilidad. Cualquier entidad legal, da igual donde esté ubicada, tanto en países de la Unión Europea, que son los 27 actualmente, más países asociados, que son los que han hecho acuerdo con, que son los verdes de aquí, no, los verdes son los de UE, los, los asociados, que son los países que están en rosa, pues Islandia, Turquía, está Israel también, que no se ve, está Serbia, está Bosnia y Herzegovina, Noruega. Todos estos son países asociados que pueden participar. Hay otros en el proceso de asociación, como es el Canadá, que aún parece ser que no ha llegado todavía al acuerdo final. Y el Reino Unido también se ha asociado. Después del Brexit, pues ahora por fin, después de tantos años de incertidumbre, pues pueden participar. Y lo están países, que son los países terceros, que son automáticamente elegibles. Una cosa es que sea elegible, como pongo aquí. Otra cosa es que sea financiable, pero eso hay que mirarlo ya detenidamente. Normalmente ponen una lista completa de países que son elegibles y financiables, pero hay otros que son, se supone que son más ricos y no pueden ser financiables. En este caso podemos poner, me acuerdo yo, de México, de Chile, etcétera. Australia, por ejemplo, también, Sudáfrica. Vale, elegibilidad. Para empezar, la entidad, si no lo tiene, pues, normalmente la tendrá, nosotros lo tenemos aquí en IAX, por supuesto, hay que conseguir un número de participación, que es el famoso PIC, que eso se obtiene muy rápidamente. Esto se consigue para enviarla, antes de enviar la propuesta, se hace en 24 horas, se puede obtener, si no lo tuviera, y si no, se usa siempre el mismo. Y luego hay que validar eso antes de la firma del acuerdo en caso de que os concedan. Hay tiempo. Modos de participación, pues están los beneficiarios, que son cualquier entidad, cualquier persona, cualquier entidad que actúa como coordinador o como socio, las entidades afiliadas, que están asociadas al beneficiario, pero participan con mismos derechos y obligaciones, pero que no firman el acuerdo de consorcio, el acuerdo de concesión de la financiación. Y luego están los asociados, que son aquellos que son digamos que hacen tareas concretas por contratación por los socios del consorcio, como es lo que antes llamaban las terceras partes. Bueno, hay que consultar, por eso que he dicho, información de participación de terceros países y hay determinadas restricciones. Por ejemplo, entidades rusas no pueden participar ni recibir financiación. Eso está ahora así. Por eso Ucrania es entidad asociada. Bien, este es el requisito principal de elegibilidad, la composición de consorcio. Ya sabes que esto no es una solicitud de una persona única, es un consorcio de entidades. Por lo menos tiene que haber
son 3 entidades que tienen que participar, al menos una de ellas tiene que estar, sea independiente de las demás, establecida en un Estado miembro. Y por lo menos 2, también independientes entre sí, que estén establecidas en diferentes Estados miembros o Estados asociados, o ese Estado asociado. Es decir, por lo menos si fuera imaginaos que Jax para participar, ya cumple el requisito del 1. Y los 2, pues podían, por ejemplo, si está asociado un proyecto con Noruega y con Turquía, cumpliría. Porque son 2 estados asociados, pero al menos hay uno que es Estado miembro, que es España. Modalidades de financiación más habituales. Hemos comentado las RIA, Research Innovation Actions, es el proyecto europeo clásico, el cual se va a desarrollar actividades de investigación, de desarrollo tecnológico, investigación de laboratorio, clínica, desarrollo de productos, desarrollo de sistemas, herramientas, etc. Pues en básica, aplicada. También en los textos de la convocatoria pueden limitar la parte de la investigación básica o el uso o la inclusión de investigación clínica. Puede decir, no, tiene que ser a partir de fase preclínica en adelante, con lo cual te descarta que puedas proponer una investigación básica de laboratorio. A partir de preclínica, pues ya sería con animales de experimentación, etcétera, a partir de ahí y así. Acciones de innovación, que son ya para proyectos que están más cercanos a lo que va a ser la implementación de esas soluciones en el mercado. Imaginaos que es el desarrollo de una herramienta tecnológica o de producto o de un proceso organizativo. Aquí es donde están las acciones de innovación, en las cuales las empresas tienen que no recibir una financiación al 100%, sino al 70%. Ya sabéis que en todos estos consorcios está muy bien visto y casi obligatorio que haya pequeñas, medianas empresas, incluso también la industria grande. Y luego están las acciones de coordinación y su apoyo. No son actividades de investigación, sino es una creación de un consorcio de entidades que van a trabajar para promover información de cómo proceder, por ejemplo, el desarrollo de políticas en sanidad. De lo cual la comisión va a recibir esa información y la va a implementar en el futuro. Viene muy bien, son proyectos más pequeños, de menor presupuesto, pero que permite crear lobby y que la comisión también te vea como un experto en determinadas materias. Como digo, no son tareas de actividades de investigación e innovación, como destaco aquí, sino son para fomentar políticas adecuadas para el futuro. Importante también que sepáis lo que son los niveles de preparación tecnológica o los TRLs famosos. Desde el 1, que sería tareas de investigación básica. TRL2 sería que se desarrollan ya los conceptos tecnológicos, es decir, cómo definirías tu línea de investigación o la propuesta inicial de proyecto. No, vamos a empezar con una prueba de concepto experimental y vamos a llegar hasta una demostración del prototipo en un entorno operacional. Es decir, entre medio habéis ido desarrollando unas tareas, unas actividades que han ido pasando desde una investigación más fundamental con un desarrollo del concepto desde el punto de vista teórico a tener algo concreto que ya se ha probado, por ejemplo, en un hospital, en un laboratorio de análisis clínicos o en un centro de imagen o incluso en cualquier otro servicio del hospital. Otros aspectos que se explican en el B serían los aspectos éticos. La seguridad ético se refiere a que, pues, por ejemplo, hay que respetar condiciones de manejo de animales de experimentación, por ejemplo, ética en la gestión de datos de información, datos de personas, o si se implican personas, datos de seguridad, si hay datos, información clasificada o sensible, de manera que no se puedan utilizar realmente o puedan ser peligrosos que se puedan apropiar a otras personas. Los planes de igualdad de género, importante, por supuesto, y son condiciones sine qua non para que se te contemplen, y el apoyo financiero a las terceras partes, cómo se tienen que utilizar. Otros anexos que no voy a detallar
van solo por encima los aspectos de capacidad financiera operacional, los criterios de selección, de financiación, criterios de award, de premio, concesión, de concesión, documentos a facilitar, la evaluación, cómo funciona, y etcétera, y aspectos ya financieros y legales, y el H es ya para una herramienta de compra pública innovadora que no vamos a tratar hoy. Entonces, criterios de evaluación. Son tres: excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación. Tres distintos, cada uno puede recibir como máximo 5 puntos. He marcado aquí, aparte, cuando es de una sola fase, solo se van a evaluar los dos primeros, estos dos criterios, el de excelencia y el de impacto. Se admiten medios puntos, es decir, puede ser 4,5, 3,5, no 4,4, eso no se admite, no lo van a dar. El máximo, como he dicho, son 5 y hay unos umbrales, como he indicado anteriormente. Y además te dice que aplicando hay un umbral para cada criterio y hay umbrales de la suma completa de los distintos criterios, que en este caso, pues, si no supera 10, pues te quedas fuera. Excelencia. Distintos apartados: la claridad y pertinencia de los objetivos del proyecto. Es decir, aquí siempre lo que falla muchas veces es la claridad al exponer. No se trata de escribir un paper. Un paper es muy concreto, muy dirigido a los pares, a las personas que están en la misma línea de investigación. Aquí no, aquí se trata de venderse, tiene un punto más de divulgación. El panel de evaluación suele ser heterogéneo. No van a ser expertos de tu misma línea, pero puede haber expertos de áreas asociadas, de aspectos sociales, de la industria. Puede haber de todo. Entonces, claro, tenéis que demostrar, justificar que lo que vais a hacer va más allá de lo que la situación actual. No vais a repetir lo mismo en otro entorno, ¿no? Eso no es. Luego, la solidez lo que se llama de la metodología que proponéis. ¿Vais a utilizar los métodos y el material adecuado para conseguir los objetivos? Todo eso tiene que estar bien aclarado en el desarrollo de esto. Esto, como vais a tener la presentación, o es descargable, lo tenéis fácilmente para consultar. El impacto. Credibilidad de las vías para alcanzar los outcomes esperados, lo que hemos visto anteriormente, y los impactos esperados en el programa de trabajo. Es decir, bueno, con esta tarea que vamos a trabajar, vamos a abordar los impactos. ¿Por qué? Porque es tal y cual, siempre justificando. No decir que no, lo vamos a conseguir y ya está. Y luego el tercer criterio, que es para cuando es la segunda fase o los de fase única, es cómo lo vais a hacer. Los paquetes de trabajo, el plan de trabajo, los riesgos que puede tener las actividades que vais a hacer. En el sentido, ¿se va a conseguir esto? Y si no se consigue, ¿qué planes de contingencia podéis haber? Bueno, pues tenemos la vía B, la alternativa de poder aplicar esto por esto y por esto. Siempre la palabra mágica es justificar lo que estáis diciendo. Y los presupuestos también de lo que vais, en realidad, en general, los recursos que vais a utilizar. Luego vendrá un apartado de capacidad y el papel de cada participante que va a tener en ese proyecto, y luego, importante, lo que es el consorcio como un todo. Es decir, tiene que ser más que la mera suma de las actividades. Es un proyecto integrado, no es cada uno va a su lado, no. Todos van a tener un objetivo común y cada uno va a aportar lo suyo. Por eso, para participar, no os preocupéis en el sentido, no, es que esto hay aspectos que yo no los controlo porque no soy especialista. Bueno, pues por eso está un consorcio, para utilizar socios de otras entidades o que son de otras entidades y van a hacer la tarea que vosotros no controláis. Entre todos van a alcanzar su objetivo, porque cada uno es especialista en su área. Bien, existe un documento muy interesante que es menos conocido, que es la guía del programa de Horizonte Europa, que es importante revisar, en el cual te hacen cosas muy interesantes. Para explicar la terminología, lo que decía de la jerga, lo que es la estructura y el presupuesto, qué es el plan estratégico y por qué es importante, la base política. La cuestión de los impactos. Y luego aquí voy a saltarlo porque hay otros aspectos que son interesantes, pero no para crear el proyecto europeo. Pero sí aquí lo que es la igualdad de género, la inclusividad, las ciencias sociales y humanidades,
que hay que considerar en el desarrollo del proyecto, así como la innovación social, ética, seguridad que comenté antes, la difusión y explotación de resultados, cómo abordarlos, el principio de no afectar o no el medio ambiente. Vuestra investigación no tiene que ser perjudicial para el medio ambiente. La ciencia abierta no debe ser cerrada, vuestros resultados deben ser depositados en el acceso abierto, en plataformas correspondientes y la publicación igual. Y bueno, yo creo que esto en general. Y finalmente, ¿cómo puedo solicitar financiación? ¿Qué hay que hacer? Bueno, después de todo esto que os he comentado, que es un rollo terrible, ahora tenéis el texto de la convocatoria, lo tenéis en la pantalla o lo tenéis descargado. Lo tenéis descargado, lo ponéis en la mesita de noche y antes de dormir, junto con vuestras oraciones, le dais un repaso y de paso ponéis una velita por si queréis ya empezar a pedir. Pero hay que analizar muchas veces, bueno, el texto, el índice, como os he dicho, y luego, si encontráis el texto más adecuado, decir, vamos a analizarlo, pero varias veces. Cada palabra, he dicho, tiene su sentido. Y ojo con la jerga. Importante la diferencia entre should, must, strongly encourage, and, or, several, some, all. Parece mentira, pero esto en eso se tropieza. El should es la manera más diplomática de decir, más vale que lo hagáis porque si no os cortamos la cabeza. Pero bueno, suena muy polite, son muy educados y dicen should. El must es impepinable. El should es impepinable, pero con corrección. Strongly encourage, más vale que lo hagáis porque si no os vamos a penalizar. And or, pues es una alternativa, o una cosa u otra. Os lo digo porque muchas veces se tropieza en esto, pero ahí sí, no, es lo que dice ahí, o una cosa u otra. Y several, some, all, pues es, o utilizáis algunos, la mayoría, o varios, y todo. Entonces, eso a veces puede ser un poco de trampa. En caso de empate, aquí puede haber, si solo abordamos lo justito, hay otro que lo aborda mejor y dice, ah, pues mira, se lo lleva. Pero bueno, por eso hay que analizar muy bien el texto y en caso de duda, pues preguntarnos. Familiarizarse con la terminología. Hay una, que hablaremos en otra sesión, lo que es el formulario de solicitud, el template, pero ahí te lo explica, ¿no? Es también descargable. Cuando tú accedes al portal del participante, encuentras el texto de la convocatoria, el topic y el documentos asociados, como los documentos asociados, como puede ser este formulario. Si lo estudiáis, no es muy largo, pero te dan muchas indicaciones de cómo es que redactar y la longitud también aconsejada de cada apartado. Recordar que el texto del topic es general, tiene ciertas acotaciones, pero bastante general. Hay que hacer ese ejercicio de ver cómo encajar. La solicitud es una manera de venderse. Redactar para el panel de evaluación no es para otras personas que están en la ciencia. Tener claro lo que son los resultados, los outcomes y el impacto. Depende del plazo en el cual va a estar dirigido. Las notas de pie de página, insisto. Y seguir la estructura del formulario de solicitud a rajatabla, no ser innovadores y decir, hola, pues yo me invento un nuevo apartado. ¿Cómo enfocarlo? Primero que hay que hacer es decir, ¿soy coordinador o soy socio? Si es la primera vez que actuáis, muy recomendable ser socio. Ten en cuenta que esto es como una orquesta. Vais a liderar a otros socios que tienen que tocar tocar música. Es decir, la comisión tiene que escuchar esa música y decir, nos gusta y vamos a compraros el disco. Entonces, es una decisión a tomar. ¿Qué diferencias hay entre coordinar y participar como socio? Pues hay mucha diferencia. Coordinar es la que se lleva, es la persona que se va a llevar toda la tarea de preparación y luego, si te lo conceden, vas a llevar la batuta y vas a hacer que la música suene del proyecto. Antes de empezar de lanzar la propuesta o hacer la solicitud, hay que construir el consorcio, distribuir tareas. Es que proponer teleconferencias, reuniones físicas, si procede, y necesitas tiempo para hacerlo. Tienes que buscar socios potenciales, comprobar la elegibilidad, tener simplemente la visión europea, redactar un resumen ejecutivo y distribuirlo al consorcio para que vayan trabajando y vayan aportando en plazo al que vas a ponerlo tú. Es decir, quiero esto para dentro de una semana. Te lo tienen que mandar y si no tienes que perseguirlos. Y ese es el primer problema. Ir persiguiendo a la gente es horrible. Habilidades de negociación.
No hay que pegar gritos ni pegar puñetazos, sino hay que tener en cuenta que es un mundo en el que normalmente todo el mundo es muy, muy educado y muy correcto. Mano izquierda, habilidades, es decir, bueno, vamos a conseguirlo con unas cervezas delante. Eso puede ser una manera. Golpes de timón, gestión de tiempos y recursos y luego pensar que en el futuro tenéis que gestionar ese proyecto. Pero tendréis presupuesto para contratar gente, ¿eh? Para que os ayude. Si participáis como socio, esto es mucho más sencillo. Vais a estar ahí y os vais a ser dirigidos por el coordinador o la persona que coordine. La ventaja es ya ir haciéndose, hay que hacerse visible o se vais a ir haciendo visible para que os llamen. Contactar con un consorcio de formación, escribir a los mejores, a los que conozcáis, y decir, mira, he encontrado esto, vamos a ir, pensáis en coordinar, esa es la forma. Seguir las indicaciones de la coordinación es mucho más cómodo. Reuniones de debate, pues estáis ahí y aportáis lo que consideréis oportuno. Pero tenéis que redactar también, el coordinador no va a redactar todo. Es que tener un compromiso de dedicación, cumplimiento de plaza, hacer las tareas, informes y participar en reuniones y estar verdaderamente presentes, hacer visibles y que cuenten con vosotros. Demostrar que sois fiables. Participación, flexibilidad y luego pues cumplir con los plazos. Es mucho mejor no hacer que os persigan y porque ya os estarán marcando y diciendo esto cuando esté el proyecto en marcha va a ser un problema. Búsqueda de socios, ofrecerse como socios, pues contactos profesionales previos, colaboraciones, congresos, publicaciones, haber visto en papers quiénes están ahí, los somos mejores, contacto directo según área de experiencia, línea de investigación, analizar proyectos europeos ya financiados, portal de participantes sale, proyectos previos, oferta de participación en cada topic, hay gente, podéis poner, os podéis mirar quién se ofrece, se puede buscar con palabras clave para ver quién está ahí trabajando. Estamos en oficinas de apoyo desde el IACS, si estáis en otras instituciones habrá los similares, y luego están los contactos con los puntos nacionales de contacto que hacen lo que pueden, porque claro, si todo el mundo pregunta dónde hay socios, no van a poder con todo, pero os pueden dar alguna indicación importante o incluso organizan eventos para poner en contacto unas personas demandan socios con ofertas de socios. Entonces, vosotros no podéis ir ahí, puede ser online y mediante una pequeña presentación, pues, y luego se hacen unas reuniones online y podéis encontrar ahí con socios. Finalmente, pues deciros que estamos a vuestra disposición para ayudaros a participar en Horizonte Europa. Es un reto, pero puedo decir que la gente que ha participado y está llevando proyectos suele repetir, o sea que no es nada malo. Es complejo, pero eso, si queréis pues, no estar vendiendo agua con gas toda la vida, pues vamos a pasar a la liga, a la Premier, ¿no? Entonces, con mucho gusto estaremos aquí a disposición. Os damos las gracias también por vuestra atención y animaros a seguir en las próximas charlas para ir ahondando en el conocimiento y cómo es este mundillo de los proyectos europeos en Horizonte Europa, Cluster Salud principalmente, y ver que es abordable. Pero en cualquier momento hay que tomar una decisión y decir, ¿lo intentamos? Pues vamos a por ello. Aquí estamos Elena, Portero y yo mismo, y encantado de cualquier pregunta que pudierais tener. De aquí en la sala, ¿alguna pregunta? Ahora. Yo, venga, Oye, Muchas gracias, Juan. Quería preguntarte la tasa de éxito actual más o menos. ¿Cuál sería? y en general, para lo que son convocatorias normales, las RIA, la tasa de éxito es baja. Es baja porque puede ser alrededor del 5%. Ten en cuenta que participa, se compite con toda Europa y más allá. Porque también si participan países terceros. Hay un instrumento que es el de la compra pública innovadora,
o precomercial, que tiene una tasa de éxito mucho más alta, pues porque es más desconocido y a la gente no le gusta. Pero sí que llega hasta el 50%, o sea, imagínate. Y en España sí que ha habido bastante experiencia en ese sentido, pero que supongo que no querrán que se le diga porque así tienen ese mercadillo, ese mercado acotado de decir, vamos a presentarlo que nadie se entera. Pero nosotros sí, por eso hay que ser muy buenos redactando y ofreciendo esa idea que tengáis y desarrollando, justificando lo que queréis hacer. Pero bueno, España ha dado un salto gigantesco en calidad y en esto, o sea que es factible y no hay que ir con complejos. Están mirándonos y están tomando nota de cómo lo hacemos. O sea que, ¿verdad? De países tan potentes como puede ser Alemania, puede ser estamos en coordinación, estamos en los cuartos en Europa. O sea, que estamos muy bien, ¿eh? O sea que no hay que tener miedo. Juan, si puedes explicar, que a lo mejor es que solo se te ha quedado sin decirlo, si en salud en el Pilar 2 solo se puede ir al clúster 1. Bueno, es decir, el clúster salud, ya lo dice su nombre, salud está ahí incluida, es solo salud. Pero hay otros clústeres en los cuales salud puede tener también opciones de financiación. Estoy pensando ahora en el clúster 2, que es, por ejemplo, de inclusión, tiene aspectos aparte, es un poco heterogéneo. No sé si es que ir para atrás, si hago es cerrar, es que tiene que empezar la primera. Un segundo. Ya, he ido muy rápido. Aquí. Aquí, por ejemplo, cultura, en el clúster 2 sería cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Bueno, cultura, creatividad, quizás salud no haya mucho, pero sociedad inclusiva ya estamos. Ya tenemos algo que aspecto. Y sociedad inclusiva, imaginemos personas mayores. Queremos incluirlos, queremos que estén activos lo máximo posible, que no estén solas. Naturalmente tienen connotaciones, tienen relación con la salud. Y ahí hay que estar pendientes, nosotros estamos pendientes, de opciones que pueden surgir. Igual que puede surgir, es muy clásico, ha ido cambiando de nombres, pero el último de estos clústeres, el de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente, es un clásico para sondear y encontrar topics que están relacionados con la salud. Salud y nutrición, patología cardíaca y dieta mediterránea. No sé, lo estoy inventando. Pero suele haber allí oportunidades. Y también no olvidemos la misión cáncer, que va a ser el motivo de la charla del mes que viene, la número 3. Aparte de otras, bueno, también en el ERC, he dicho yo, la Marie Curie, aspecto de salud, esto es totalmente abierto, no tiene encorsetamientos. También hay otros programas, los partenarios que hablamos la otra vez, la vez pasada, la iniciativa de salud innovadora, LIGI. Hay muchísimo. Lo que pasa es que nos vamos a centrar en porque para no empezar a hablar de todo a la vez, que va a ser un lío, pero ahí los hay, ¿eh? Por eso, si no encontráis algo y nos consultáis, podemos hacer ese ejercicio de buscar para vosotros dónde podría encajar. Y en el espacio sideral, Cuando quieras. pues daros las gracias y animaros a seguir con el ciclo de conferencias y profundizando en la materia. Y ya sabéis que al final, pues lo sabréis todo, casi todo. Bien, muchas gracias.